Bien, un saludo a todos los que nos acompañan una vez más. Gracias por seguir este canal de Ciencias Bíblicas. Vamos a compartir en esta ocasión un tema algo controversial. Vamos a hacer un análisis histórico, arqueológico y vamos a involucrar inclusive temas que están narrados en la Biblia y parte de la Biblia, porque este tema que vamos a mencionar es muy parecido a la práctica que se tenía o que se tiene. Digo se tenía porque en tiempos pasados también se tuvo y hoy en día también se tiene, solo que con los cambios que ha tenido toda la evolución. Pues, ¿no? En este caso vamos a hablar del zoroastrismo, ¿no? Lo que se conoce como el zoroastro o una religión de la época del Medio Oriente, muy antigua, entre comillas, pero todavía está entre nosotros. Aún está entre nosotros y es mucha influencia, tanto en el movimiento de los que son de la rama del cristianismo, y también de los que son del judaísmo. ¿Y por qué no mencionar también al Islam? O sea, las tres, vamos a llamar así, las tres religiones monoteístas, e inclusive los del movimiento de la restauración, aún vienen teniendo este pensamiento que es raíz del zoroastrismo. Pues no, pero vamos a empezar a compartir la pantalla para poder ir viendo poco a poco. Vamos a hacerlo en diferentes partes, no tan largo, no tan cargado, para poder ir entendiendo y comprendiendo, y así vamos dándonos cuenta que muchas de las religiones como tal tienen una sola raíz, tienen una sola línea, a pesar de que mientras va avanzando el tiempo, alguien le va añadiendo, le va aumentando. Ahí es donde deja de tener una esencia y empieza a llamarse una religión e incluso coge un nombre de fuerza en el cual la gente se siente identificada como tal. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, como vemos, ahí está nuestra carátula, como siempre la solemos poner, ¿verdad? Ahí está el zoroastrismo, relatos bíblicos, historia, arqueología y obviamente los mitos, que son cosas que le añaden ya los fieles o los fanáticos, ¿no? Con el pasar del tiempo. Vamos a compartir la primera diapositiva y vamos a ir leyendo qué es esto del zoroastrismo. Pues no, dice que el zoroastrismo es una creencia monoteísta fundada por un profeta persa. Dicen que es persa, pero realmente no es persa. Lo que traigo es lo que está escrito o lo que se conoce. Pues no, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir dándonos cuenta de dónde proviene este profeta. Pues no. Entonces, Zoroastro es llamado o conocido profeta, que su nombre en su lengua natal vendría a sonar como Zaratustra, ¿no? O Zatoth, algo así, dependiendo de cómo sea la pronunciación, en este caso de la lengua parsis, ¿verdad? Que sería de las tierras persas, pero no la moderna, sino de la más antigua. Dice que esto se creó aproximadamente entre el 1500 al 1000 antes de la era común. O sea, realmente es lo que data desde que cogió fuerza, pero originalmente se presentan con datos y vestigios arqueológicos muchos años atrás. O sea, realmente el zoroastrismo se toma de una creencia ya fundamentada, pero con base de algo que no era como tal el zoroastrismo, sino parte de las culturas mesopotámicas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Vamos a continuar con las diapositivas y vamos a ver que aquí dice que esto sostiene que hay una deidad suprema, la que se le conoce como Ahura Mazda, que lo que quiere decir es que es el señor de la sabiduría o el amo de la sabiduría. Entonces, es lo que se trata de presentar como tal, pero no es que esto significa que Ahura Mazda es el nombre de una deidad. No, como tal es lo que se quiere decir en un lenguaje de la época, ¿no? Y cómo ha llegado a nuestros tiempos, que lo que quiere decir es el señor de la sabiduría. Es como se dice que en la escritura se menciona la palabra Baal, ¿verdad? Pero la palabra Baal también se traduce como señor, sino que hoy en día Baal ya es un nombre, ya no es un título o no es una palabra en otro lenguaje. Eso es tal vez por falta del conocimiento de qué es lo que quiere decirnos una palabra en un lenguaje que no es el nuestro. Y viene a nosotros y escuchamos que ese es Baal, una deidad, y decimos, esto es una Baal llamada, eso es una deidad llamada Baal, pero no, lo que significa Baal es señor o amo, o en hebreo a veces se lo pone como Baal y se traduce como Adón en hebreo, pues no. Entonces dice que es el mantenedor de todas las cosas, dice.
Y esto anima a sus adeptos a expresar su creencia a través del principio de buenos pensamientos, de buenas palabras y de buenas obras. Recordemos que en una etapa de la misma escritura, permítame dejar de compartir, en una etapa de las escrituras, el profeta Jonás va a Nínive, ¿no? En el sector de la Mesopotamia, y él les empieza a decir que el Dios de Israel manda a decir que si no se arrepienten, en cierto tiempo iba a haber una calamidad que iba a destruir Nínive. Él iba cada día y se paraba en la plaza central y les hablaba a los de Nínive, si ustedes no se arrepienten de su mala práctica, de su mal camino, pues entonces el Dios de Israel, porque muchos conocían y sabían, ese es un profeta de la tierra de Israel. Entonces, dicen que el Dios de los israelitas es un Dios invisible y es un Dios poderoso. Nadie lo ha visto, ni tiene forma, ni tiene figura. Entonces dijeron que, decían Jonás, que en cierto tiempo el Dios de Israel iba a tirar abajo e iba a destruir Nínive. Entonces, en este caso como tal, había gente de otras ciudades que conocían las deidades de los otros pueblos. Muchos pueblos tenían sus propias deidades y por ende los pueblos ajenos sabían que el pueblo de Israel también tenía su propio Elohim, lo que se pronunciaría en hebreo, pues no, y en arameo ya vendría a ser como Elá o Elohe, pues no, lo mismo como cuando escuchamos a los musulmanes que dicen Allah Akbar y mucha gente dice, está invocando a su Dios Alá. Lo que no sabemos o desconocemos es que la palabra Alá, o como ellos se pronuncian, La, es referencia al Dios de Abraham, por no decir al Dios de Israel, sino al Dios de Abraham. Vamos a continuar compartiendo las diapositivas, ¿sí? Dice entonces que esta es una de las religiones también conocida como Mazdayasna o la devoción a Mazda o el mazdeísmo. Este sistema de creencias se desarrolló a partir de las religiones politeístas de la antigua Persia, que consideraban a Ahura Mazda como el más grande de un amplio panteón de deidades. Recordemos que en el área de la Mesopotamia es donde existen muchísimos Baales o muchísimas deidades. Por eso es que menciona que Ahura Mazda era el líder o era el más supremo de todas las deidades del panteón que ellos tenían. Pero hay algo que a nosotros sí nos tocaría hacer una investigación y a la vez también utilizar un poco lo que hemos aprendido y el criterio formado, los que hemos buscado en historia antigua, que muchos de ellos le llamaban Dios Supremo, Dios Todopoderoso, a la deidad o al Dios que le habló a los que salieron después del diluvio. Recordemos a Noé, Sem, Cam, Jafet, sus descendientes. Ellos recibieron instrucciones y ellos creían en el Dios de su padre Noé, quien a su vez Noé creía en el Dios de sus padres o de sus antepasados o de sus abuelos hasta llegar a Adán, pues no. Entonces, de esta creencia, el supremo, el más poderoso, el que muchos no pueden ni verlo, porque así también es considerado Ahura Mazda como una de las deidades que no se las puede ver. Pero más sin embargo, dentro de todo lo que ellos ya le empezaron a hacer figura y forma como deidades, ellos le daban honor, le daban gloria, le daban poder, le daban atributos, a pesar de que las estatuas no se podían mover. Ellos las ponían allí y ya tenían una forma de deidad. Por eso es que mencionan lo del panteón, o sea, dentro de todos sus templos donde realizaban sus actos de adoración a sus deidades, había una deidad mayor y suprema, que en este caso vendría a ser Ahura Mazda, que recordemos, no es su nombre, es el atributo que se le da a esta deidad superpoderosa o sobrepoderosa que ellos conocían. Entonces, recordemos, es el amo, es el señor de la sabiduría, que es lo que significa Ahura Mazda, no es el nombre de una deidad. Seguimos entonces, dice, es el más grande del amplio panteón de las deidades que ellos tenían. Y como el posterior zoroastrismo veía a la vida como una lucha entre fuerzas de la luz, entre el bien contra la oscuridad de mal. Entonces, revisemos nosotros la diapositiva anterior, en la que dice que para poder tener adeptos en esta creencia, ellos hablan de buenos principios, de buenos pensamientos, de buenas palabras, de buenas obras. Más o menos nos trae esto a recordar los códigos de Hammurabi, que también hemos visto nosotros, pues no a través de la historia, que el rey Hammurabi de la Mesopotamia, pues implementó
una especie, permíteme dejar de compartir, una especie de códigos o leyes para poder llevar una correcta manera de vivir, el respeto, el no robar, el no matar, el no te metas con la mujer de otro hombre, no estés dentro de la habitación de la esposa de otro hombre. Y esto a nosotros nos recuerda bastante que en las escrituras, en la Biblia, la Torah como tal fue dada hace unos 3.500 años aproximadamente en el monte Sinaí. No existían los profetas, no existían los proverbios, no existían los salmos, no existía el Nuevo Testamento, solamente existía como tal la Torá, que en español vienen a ser el libro de las instrucciones. Entonces, este libro de las instrucciones se las dio a Israel para que tengan una correcta manera de vivir. De la misma manera, en los pueblos mesopotámicos o en toda esta área, que es donde nace en este caso el pre-zoroastrismo, no existía como tal el zoroastrismo, pero ya existían estos códigos o estas leyes, estas reglas, estas instrucciones para una correcta manera de vivir. Entonces, con el nacimiento del zoroastrismo, de esta, llamémosle, de esta religión, empezaron a sostenerse o a darse una base de los códigos anteriores a los códigos de Hammurabi para poder mantener una correcta forma de vivir, de sobrellevar el día a día, porque era la única manera de sostener un imperio. Era la única manera de que el pueblo no se desenfrene, poniéndole reglamentos, poniéndole leyes, y cuando se dieron cuenta que la religión como tal, bueno, el término religión es moderno, pero en aquellos tiempos la manera de verlo como religión era lo único que iba a tener al pueblo de una manera contenta o tranquilo o en orden. Vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, y como veíamos, veníamos leyendo, pues no, aquí en esta parte no me salía el tema, donde dice, como el posterior zoroastrismo veía la vida como una lucha de las fuerzas de la luz y el bien contra la oscuridad y el mal. Porque les mencioné, pues no sucedía que el pueblo se desenfrenaba y la única manera que necesitaban tener los reyes que venían gobernando en estos pueblos mesopotámicos era poder darles unos códigos, unas instrucciones para que tengan una correcta manera de vivir, en el que no mate a otra persona solo por el hecho de que le vio mal, porque le ofendió, porque cualquier cosa, le ofendió. Entonces, para que no haya esa voluntad de querer ir a quitarle la vida a alguien, entonces impusieron reglamentos y penalidades para en contra de aquellos que quitan la vida a otro ser, en este caso, ¿no? Expansión, entonces. Vamos a ver, el zoroastrismo fue adoptado por el imperio persa. Y aquí es donde les recuerdo lo que les mencioné al principio. Esto fue adoptado por el imperio persa. El imperio persa como tal es una de las tierras que ya está cerca de lo que hoy en día vendría a ser Irán. Y es que las tierras iraníes, más adelante lo vamos a ver en los mapas, las tierras iraníes ya no son tierras semitas, ya son tierras jafetitas. Y si recordamos nosotros la división entre Cam, Sem y Jafet, las tierras de Sem iban a estar en lo que sería parte de Euroasia y las tierras iban a ser en Asia, Asia Menor, y las tierras de Jafet iba a ser Europa, iba a ser la parte del oriente más lejano de lo que se conocería hoy en día como Asia, que esto empezaría aproximadamente entre las tierras de lo que hoy sería el actual Irán. Pero en este caso, el imperio persa, ellos estaban en límite entre la Mesopotamia y lo que sería hoy en día las tierras del Irán, pues, ¿no? Allí es donde esta cultura o este imperio empieza a tomar como parte suyo lo que sería esta religión o esta nueva manera de sobrellevar o de sobrevivir como imperio como tal, ¿no? Posterior ya viene cogiendo fuerza lo que sería el zoroastrismo a medida de que ellos van avanzando y luego vienen también los imperios partos que vienen conquistando también, ¿no? Aquí vemos entonces que el imperio persa, los aquemenidas, estuvieron desde el 550, dice aquí, a otra parte de la historia dice que estuvieron desde el 650 o desde el 600 antes de la era común, hasta el 400 o hasta el 350, es una fecha aproximada, pues, ¿no? De antes de la era común. Después de ellos estuvo el imperio parto, desde el año 247, 280 hasta el 224, el uno antes de la era común y el otro posterior a la era común, dice. Y encontró su máxima expansión con el imperio sasánida,
¿verdad? Son conquistas que vienen haciendo en estas tierras de lo que se conoce como las tierras del imperio persa. En el 224 hasta el 651 después de la era común, porque ahí es donde ya vienen los musulmanes y toman, conquistan estas tierras, pues no. Dice, los sasánidas hicieron del zoroastrismo la religión del Estado, a la vez que desarrollaron una rama diferente de su creencia o de su fe, habitualmente calificada como herejía, como conocida como sorbanismo. O sea, en toda religión o en toda cultura, cuando existe un reino, un imperio y hay conquistadores, entonces ellos son los que imponen su creencia, sus leyes, sus reglamentos, e incluso sus pueblos, ¿no? Recordemos que Alejandro Magno, cuando iba conquistando tierras, para que las tierras tengan un mejor y un mayor control, él llevaba gente, los helenos, no los griegos, sino los helenos, y los ponía en esas tierras conquistadas. Por eso es que el helenismo creció a nivel de lo que sería el Medio Oriente, parte de Europa, parte de África también, y a muchos países le cambiaron sus nombres, ¿no? A Persia le pusieron Persépolis, ¿no? Que significa ciudad de Persia en griego, ¿no? En heleno, en el idioma helenístico, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, siempre hay la imposición de los emperadores o de los conquistadores sobre un pueblo. Continuamos entonces. Lo que vendría a ser parte de la caída, no de la eliminación, sino la caída de la fuerza que tenía el zoroastrismo, porque ya les digo que hasta el día de hoy todavía existe. Es muy mínima la religión, pero más sin embargo, hoy en día influye bastante en muchísimas culturas, en el budismo, en gente que hace yoga, por ejemplo. Desconocen bastante que mucho de lo que hacen es parte de la cultura de la religión del zoroastrismo, a pesar de que ellos dicen, no, yo estoy experimentando lo que sería la espiritualidad, pero como tal es el zoroastrismo, solo que cambiado o figurado o maquillado de otra manera, ¿no? Dice que tras la invasión árabe musulmana del 651 en adelante, los de la religión zoroastras fueron perseguidos, la creencia suprimida, sus centros religiosos fueron destruidos y convertidos en mezquitas. Sin embargo, el zoroastrismo sobrevivió, aunque con un número muy reducido de adeptos, y continúa siendo observado hoy en día hasta en nuestra actualidad, como les venía mencionando, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a revisar nosotros lo que significa esto de aura Mazda, porque muchos tienen conocimiento. Oye, yo he escuchado esa palabra aura que dice, me siento bien, tengo como una buena vibra, y alguien le dice, es que tienes una buena aura, ¿verdad? Entonces es de esta parte, de esto de aquí que se desconoce, que es que nosotros mencionamos muchísimas cosas, aunque desconocemos. Pero algo sí les quiero decir, no significa que lo que están haciendo es que están teniendo una práctica errada como tal. Lo que están es, se está desconociendo cuál es el motivo, el propósito por el cual se está diciendo o pronunciando en este lenguaje, que vendría a ser un lenguaje de la antigüedad. No digo que esto sea lo correcto, pero tampoco habría por qué satanizar esto de aquí si no conocemos cuál es el trasfondo o la base o el fundamento con el cual el zoroastrismo llegó a coger esta fuerza, pues no, y a adorar lo que ellos empezaron a llamar ahora más, que hoy en día vamos, conocemos a alguien que persigue, que sigue la religión del zoroastrismo y piensan que están adorando a una deidad llamada Aura Mazda, pero bueno, lo vamos a ir viendo con el pasar de las presentaciones. Dice que Aura Mazda en el antiguo persa, más o menos se pronunciaba en la lengua parto, Aranza. Recordemos que en la antigua Mesopotamia, muchos de los nombres tenían que ver con las palabras o las letras Aram, porque recordemos que en la Mesopotamia se situó uno de los descendientes de Noé que se llamó Aram. Inclusive un hermano de Abraham se llamaba Aram, que fue aquel que murió en un caldero de fuego. Entonces, muchas de estas frases, palabras o la manera en la que se identificaba algo de la tierra del norte de la Mesopotamia, se identificaba con la palabra Aram. Es como cuando uno escucha los nombres en hebreo, muchos de ellos, pues no, Dani, El, Israel,
ahí encontramos nosotros que la palabra El representa a Elohim, que vendría a ser la deidad del pueblo de Israel. Entonces, asimismo, en muchas naciones alrededor tenían por costumbre tomar como base algo que les represente. En este caso, por ejemplo, en el lenguaje de los persas antiguo, está refiriéndose a que es la deidad de la tierra de los arameos, o sea, de la Mesopotamia. Dice, y en armenio, que es también de la parte del este de la Mesopotamia, también se pronunciaba Aranzda, muy parecido porque están muy cercas ahí en sus límites. Dice, en persa medio y en persa nuevo, su uso varía, pero Ormtis o Ormuts, y ahí como lo están viendo, pues no estoy seguro si lo estoy pronunciando correctamente, pero al momento en el que ya vemos cómo está escrito, vemos que hay una diferencia al momento de pronunciar y por ende también la manera de escribir. Todo esto cambia según la región y el lenguaje que se esté hablando, que es lo que estoy tratando de mencionar, que no es que Ahura Mazda significa el nombre de una deidad, simplemente están pronunciando lo que para nosotros en español significaría el Señor de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, en ese lenguaje solo se está diciendo Ahura Mazda o se está diciendo Aramze, ¿verdad? Es en el lenguaje de aquel lugar. Dice, entonces, estos son transliteraciones comunes de todo este sector porque este pensamiento anterior a lo que se llamó posterior, ay, se me fue el nombre, zoroastrismo, nace con la creencia de una deidad, de un dios o de un señor que le llamaban ellos, no el señor como tal, el que viene ahí, sino señor se le llamaba al grande, al poderoso, lo que en hebreo se menciona como Eloja o Elohim, poderosos o de muchos poderes, ¿no? Allá se le llamaba así al que tenía la sabiduría en este caso, ¿no? Dice, es el Dios de los cielos, es lo que trata de decir esta palabra o esta frase ahora más. Omnisciente y sacerdote celeste, o sea, el sumo o el poderoso de todos. Líder de los Amesha Spenta, verdades, no divinidades del zoroastrismo. Déjenme sacar esto aquí que me está tapando la pantalla. Bueno, les decía, pues no, que esta es una manera de expresarse ante el Dios Todopoderoso desde el punto de vista de los arameos o desde el punto de vista de la lengua de los arameos y las lenguas descendientes. Recordemos que ahí también estuvieron los asirios, estuvieron en las tierras de Nínive, estuvieron en las tierras de Babilonia y ya algo fue cambiando en el lenguaje aún más en las tierras de lo que sería lo que hoy conocemos como Irán, que es la tierra de Persia. Y aquí vamos a ver nosotros en este mapa de aquí tenemos dos mapas, ¿verdad? Permítanme, aquí está, ya aquí está el cursor. Ok, vamos a revisar este lado izquierdo de aquí del mapa. Déjenme subir esta parte que no me permite dejarles ver. Aquí sí. Ya, quiero mencionarles en esta parte de aquí, en el mapa del lado izquierdo, las divisiones de lo que vino a ser la herencia de los descendientes de Noé. Cam tomó las tierras de lo que se conoce hoy en día como África. Jafet fueron otorgadas las tierras que hoy en día conocemos como Europa y parte de lo que sería Asia. Y aquí, pintado de rosado, lo que sería Arabia, aquí vemos nosotros, aquí es donde estaba el reino de Israel, y con el cursor les estoy mostrando. Aquí vemos a la tierra de Asiria, todo esto de aquí comprende la Mesopotamia, aquí está Elam y aquí está Persia. Todo esto de aquí es la tierra de los persas. Aquí ya viene Irán. Acá vemos nosotros en el mapa que está a la derecha, ¿verdad? La descendencia de todos ellos. Todas estas tierras de aquí, a excepción de los hititas, porque recordemos que los cananitas tomaron estas tierras de aquí. Aquí ven que dicen Canaán. Esto que estoy mencionando aquí, que dice Canaán, es esta parte de aquí, que le fue entregado a Sem. Mas, sin embargo, los cananeos vinieron y conquistaron estas tierras de aquí. ¿Por qué? Por asuntos políticos. Quisieron tener control
de lo que sería el mar Mediterráneo, ¿verdad? Eran tierras muy fértiles también. Entonces, estas tierras de aquí, llamadas Canaán, que son usurpadas por Cam, son estas de aquí. Pero acá estuvieron todos los semitas. Aquí vemos los semitas, Sem, hasta esta parte de aquí, lo que vendría a ser Elam. Aquí estamos con Elam, ¿verdad? Acá está el Cáucaso. El Cáucaso, ¿en dónde lo encontramos situado? Veamos esta línea de aquí que unen el mar Caspio con el mar Negro que está aquí. Sí lo vemos, ¿verdad? Esta línea. Ok, esto ya es el Cáucaso. ¿A quién le pertenece el Cáucaso? A Jafet. A Jafet pertenece el Cáucaso. Esto es muy importante que lo tengamos presente para los temas posteriores que los vamos a presentar, ¿no? Acá vamos a ver otra representación en otro mapa, donde vamos a ver que aquí está la tierra de Turquía, aquí está Irán, aquí está Irak. Esto ya es un mapa moderno. Recordemos que entre los dos mares, el mar de aquí y el mar de acá, el mar Negro y el mar Caspio, ya se encontraban las tierras de Jafet. Todo esto de aquí vinieron a ser tierras de Jafet. Irán, lo que vemos aquí, esto es lo que hoy en día representa a la religión más fuerte en del zoroastrismo en esta región. Y al lado tenemos a Irak. Todo esto de aquí comprendía lo que era la región de la Mesopotamia. Aquí estaba Persia. Con los cambios de los mapas, la tierra de Irán sufrió sus cambios sus modificaciones de fronteras y aquí nos encontramos hoy en día con esta división. Pero acá es donde estaba Persia o Persépolis, ¿verdad? Porque antes de que Irán llegue hasta estas tierras de acá, llegaba hasta esta línea de aquí, imaginaria, las tierras de Sem. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Sem fue el único, aquí les voy a mencionar, Sem fue el único que decidió tomar lo que eran los reglamentos o las leyes o las instrucciones que le entregó Noé. Esto vamos a presentarlo en la siguiente entrega. Noé les da a sus 3 hijos instrucciones, pero recordemos que a Cam, bueno, al hijo de Cam, a Canaán, se lo maldice por el hecho de haber tomado o haber, como dice la escritura, de haber conocido la desnudez de su padre, pues no. Entonces a él se lo maldice, a él se le da esta tierra del sur y a Sem se le entrega esta tierra de aquí. Sem es el único que con sus descendientes, en este caso Eber, tuvieron algo que se conocería como la escuela de Sem. Entonces, ¿esto qué significa o que mencionamos que es la escuela de Sem? Es que ellos impartían instrucciones. Por eso es que nosotros vemos que en el sector de la Mesopotamia es donde nace uno de los códigos más famosos internacionalmente y de toda la historia, que son los códigos de Hammurabi, porque ellos decidieron adoptar esas instrucciones para una manera correcta de vivir. Pero anterior a eso existieron otro tipo de instrucciones que son de las cuales se toma como base el zoroastrismo y posterior a eso nosotros vamos a hacer una identificación y vamos a decir, pero esto se parece mucho a lo que nos están enseñando a nosotros en las Biblias. Y es que todo esto viene, no es del modernismo, ni tampoco de dioses paganos, ni de pueblos paganos. Se le conocía como religión pagana, pero aquellos que no estaban de acuerdo con ellos, pues no. Cada quien tenía su cultura y su manera de vivir, su enfoque, sus instrucciones, sus religiones, al igual que el pueblo de Israel tenía a su Elohim y él les dio las instrucciones en el monte Sinaí y ellos se regían en su reino con estas instrucciones. Pero bueno, teniendo en mente y teniendo presente eso, vamos a ver en esta parte de acá que cuando ya todo el imperio persa, aquí menciona del 600 antes de la era común hasta el 400 antes de la era común también, donde tuvo su mayor apogeo, conquistó todo esto. Recordemos aquí nuevamente nos encontramos desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. Todo esto de aquí vino a ser conquistado por los persas. Todo este imperio de aquí, hasta parte de Egipto, lo que se conoce como Israel, aquí está Jerusalén, y también lo que se conocería como las tierras helénicas de Macedonia, Grecia, ¿no? Es para poder tener una idea de que en estos tiempos es en donde se cogió fuerza, donde se propagó lo que sería el reglamento o las instrucciones o la religión del zoroastrismo, y así es como llegó a tener un conocimiento o una manera internacional de llegar.
pero basado en una cultura de un pueblo semita. Con esto íbamos concluyendo, dice entonces, que esta deidad llamada Ahura Mazda, que así le dicen, pero ya sabemos que no es un nombre, sino es un título que se le da el Señor de la Sabiduría, y ya vamos a ver en la próxima entrega por qué se le llama el Señor de la Sabiduría. Dice que es un Dios abstracto y trascendiente, sin imagen concreta, por lo cual no es representable. Esto a nosotros nos trae a recordar que en la misma escritura hay una parte en la que el Dios de Israel le dice a su pueblo, no hagan imagen de mí, porque de mí no vieron imagen en el desierto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, llega el mismo mensaje, solo que en tierras lejanas y mencionado de otra manera. Es un Dios abstracto, o sea, no tiene forma, que trasciende, un día está aquí, otro día está allá, o está en todos lados, sin una imagen concreta, porque nadie lo ha podido ver, por lo cual no es representable. Nadie lo puede representar y podrán hacer miles y figuras como para representar tal vez o a su deidad o a la creencia que ellos están teniendo como una simbología, cosa que han hecho todos los pueblos en toda la historia. Dice que los zoroastrianos usan el término atar para referirse al fuego, que son manifestaciones de Ahura Mazda. Ahura Mazda, recordemos, el Señor que da sabiduría desde el punto de vista de los persas. Pero esto de la representación de fuego en las tierras persas no es muy diferente a lo que se presentó en el Sinaí cuando Moisés se encontró con aquello que le llaman la zarza ardiente. Entonces él dice, yo me encontré con el Elohim de mi padre en una zarza ardiente, una zarza que no tenía, no se consumía. No puedo entender. Era fuego que no consumía la zarza. Y aquí podemos ver nosotros también que en este caso la representación del zoroastrismo también está identificando ellos a su deidad que no pueden verlo, que no tiene forma, que un día está aquí, que otro día está allá, que es el más poderoso de todos los dioses que ellos pueden creer y es representado con el fuego, de la misma manera como lo vieron los israelitas, en este caso Noé, al momento de acercarse al Sinaí cuando vio la zarza ardiente, ¿no? Entonces, con esto nosotros cerramos y esperamos para la próxima entrega la continuación, la siguiente parte, para poder entender esta cultura de un pueblo semita que estuvo involucrado también de manera descendiente de Noé y lo que hoy en día vendríamos a ser los semitas y los descendientes de Cam, Jafet y Sem. Me despido, les dejo una excelente noche a todos. Un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima entrega.